Bien, vamos a hablar ahora de Rancière. Quizás la pregunta que es la que lleva el título de su artículo: ¿quién es el sujeto de los derechos? Jean Rancière nació en 1940 y está vivito y coleando. En la década de 60 fue parte del grupo dirigido por Louis Althusser para escribir el libro Para leer el Capital, lo cual eso ya te marca una tendencia marxista en Rancière. En la década de 70 se ocupó de la cuestión obrera, indagando los archivos del movimiento de los trabajadores franceses del siglo XIX, y hoy trabaja en la Universidad de París 8 y en la European Graduate School. La pregunta con la que comienza el texto de Rancière es: ¿la caída del muro de Berlín habilitó el funcionamiento de los derechos humanos? Dice Rancière que luego de la caída del muro se pensó que el mundo se iba a conducir a una etapa más pacífica, en donde la democracia global se complementaría con un mercado global. Ahora, la realidad no tiene nada que ver con ese sueño. En vez de un panorama libre de totalitarismo, la sociedad mundial se volvió cada vez mayor, con conflictos étnicos, masacres de fundamentalistas religiosos y movimientos raciales y xenofóbicos. Hay un poquito de actualidad en este texto de Rancière, ¿no? La tierra posthistórica pacifista se reveló como el territorio de lo inhumano. Los derechos humanos se convirtieron en los derechos de los sin derechos, de las poblaciones arrancadas de sus hogares y amenazadas por las matanzas étnicas. Parecía que sus derechos tenían que ser invocados por otros, en nombre de la interferencia humanitaria, que a la larga se redujo en la invasión, como muchos países fueron a llevar libertad a la fuerza a otros países. Cita de Rancière: aparecieron más y más como los derechos de las víctimas, los derechos de aquellos que fueron incapaces de promulgar cualquier derecho o incluso de reclamar en su nombre. Así que eventualmente fueron sostenidos por otros, al precio de fragmentar la construcción del derecho internacional, en nombre de un nuevo derecho a intervenir pacíficamente, lo cual en última instancia no es otra cosa que el derecho a la invasión. Entonces, ¿qué hay detrás de este desplazamiento del hombre a la humanidad? Dice Rancière que el hombre de los derechos humanos era solamente una mera abstracción. Los únicos derechos reales eran aquellos derechos ligados a la ciudadanía. Esto ya fue criticado por Burke en la Revolución Francesa, y fue retomado por Arendt cuando mostró esa paradoja en donde los derechos humanos son los derechos de aquellos que son solamente considerados seres humanos, y eso solamente sucede dentro del Estado. Los derechos humanos, dice Rancière, no tienen otra propiedad aparte del hecho de ser humanos. Hay como una división entre la esfera privada, que es un lugar cerrado y carente, frente a la esfera pública, que es el lugar de aparición y dado el discurso. Dice Rancière que la democracia confundió estas dos libertades, la pública y la privada, estableciendo una libertad política como algo opuesto a la dominación por algo y la libertad social como algo opuesto a tener necesidades. Los derechos, entonces, no eran parte de un ideal, sino que eran los paradójicos derechos del individuo, que ya era privado, pobre y no politizado. Dice Rancière que Arendt se percató de que existía un estado de excepción, que hay individuos sin derechos, de los cuales no hay ley para ellos y que no son oprimidos porque nadie desea siquiera oprimirlos. Manifiesta ella, entiende Rancière, el pensamiento despectivo de los estados ante los sin derechos, como si estas personas fuesen culpables de no ser, al menos, capaces de merecer la opresión. El Estado, más allá de la opresión, sirve como una línea argumentativa para despolitizar las cuestiones del poder y la represión, colocándolos en una esfera antropológica de sacralidad, situado fuera del alcance del disenso político. Es el traspaso de lo archipolítico, de lo megapolitizado, a lo despolitizado, a lo apolítico. Es donde se muestra el meollo de las discusiones sobre los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, es decir, los crímenes que dañan las instituciones que defienden la humanidad. Dice Rancière, cita: esta ecuación, derechos y sin derechos, era posible por la visión que tenía Arendt de la esfera política como una esfera específica, separada del ámbito de la necesidad. Yo digo entre paréntesis la oposición entre oikos y política. Sigue la cita:
Una vida abstracta significa vida privada, vida individual, vida estampada en su propia idiotez, tan opuesta a la vía de la acción, al discurso y las apariencias públicas. Esta crítica de derechos de Aden abstractos era en realidad una crítica a la democracia. Se fundamentaba en la presunción de que la democracia moderna había sido dilapidada desde su inicio por la lástima de los revolucionarios por los pobres, por la confusión entre estas dos libertades: la libertad política, que se opone a la dominación, y la libertad social, que se opone a la necesidad. Entonces, acá viene la pregunta de Rancière que atraviesa su pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el totalitarismo? Rancière, para entender esta diferencia y ver si hay una diferencia, recupera a Agamben. Dice, Agamben se ocupa de este tema desde la idea de la biopolítica Foucaultiana y de la idea del estado de excepción de Schmitt. Parte, Agamben, según Rancière, de la oposición de Arendt sobre las dos vidas, la Zoe y la Bios, donde la Zoe termina confundiéndose en la Bios, comprendiéndola como una nueva forma de poder positivo de control sobre la vida política, el son politicón, Lo que Arendt ve como un defecto de la democracia, es decir, la biopolítica, Agamben lo ve como una forma positiva del poder, como el cómplice de la democracia misma, vista como esa preocupación masiva de lo individual, de cómo funcionan los cuerpos totales. Con Schmitt se postuló entonces como esa masificidad de los cuerpos una autoridad política, porque el poder soberano decide dónde la normalidad legal va a estar suspendida. Es decir, que la ley se basa en un poder de decisión de lo que está fuera de la ley. Rancière ve en este juego de amigos y enemigos que propone Schmitt y que retoma Agamben y que retoma Foucault y que retoma Arendt, que su poder está en decidir cuándo no se aplica la ley. Este estado de excepción es un poder de decisión sobre la vida como nuda vida, como vida desnuda, como vida con valor nulo. Vida entendida como aquello que se ha capturado en una zona de lo indiscernible, donde no se puede distinguir si hay siquiera un humano en esa vida. No hay oposición con el poder soberano y el biopoder. La vida natural hace parecer que ella es fuente del derecho humano, como entiende Agamben, pero son el principio de la soberanía, del nacimiento y de la nacionalidad, como si la figura del ciudadano se corresponde con la figura del nacimiento en una nación. Lo que separa esta ficción fue el fenómeno de los refugiados. El refugiado rompió esta idea de que el nacimiento te da ciudadanía, y acá se desveló el secreto de la democracia. Es el poder estatal que tiene sobre la vida nula. No es la vida del sujeto a reprimir, no es la vida del enemigo, es aquella vida nula de la cual construimos una opresión y generamos una excepción a la que llamamos vida sagrada. La correlación entre el poder soberano y la nuda vida tiene lugar donde pueden localizarse los conflictos políticos, por ejemplo, los campos de concentración, por ejemplo, los campos refugiados, por ejemplo, la zona de los inmigrantes ilegales. Es el espacio de la imposibilidad absoluta, donde no podemos decidir qué es hecho y qué es derecho, qué es norma y qué es aplicación, qué es excepción y qué es regla. Es una polaridad donde corre, según Rancière, un destino ontológico. Cada uno de nosotros parecería que va a vivir una situación de refugiado en un campo, porque cualquier diferencia entre democracia y totalitarismo se desvanece. Sí, mi estado es democrático, pero ese estado democrático decide donde no opera su ley y en esa forma es totalitario. Cita Rancière. De este modo, la correlación entre un poder soberano y la vida expuesta toma lugar donde los conflictos políticos pueden ser localizados. El campo es el espacio de una absoluta imposibilidad de decidir entre hecho y ley, regla y aplicación, excepción y regla. En este espacio, el ejecutor y la víctima, el cuerpo alemán y el cuerpo judío, aparecen como dos partes de un mismo cuerpo, el biopolítico. Cualquier tipo de clamor por derechos o cualquier lucha por promulgarlos quedan presa desde el primer momento de la polaridad de una vida expuesta y el estado de excepción. Dicha polaridad aparece como una suerte de destino ontológico. Cada uno de nosotros podría estar en la situación del refugiado en un campo. Cualquier diferencia entre democracia y totalitarismo languidece y toda práctica política prueba estar presa de esta trampa biopolítica. Entonces,
Acá sale la pregunta: ¿la ciudadanía está vacía? ¿No hay contenido? ¿O la ciudadanía es una tautología? Rancière propone replantearse la pregunta por los derechos humanos, principalmente sobre quién es el sujeto de esos derechos humanos. O hablamos que los derechos cívicos son derechos humanos y por lo tanto valen para una persona no politizada, como puede ser un refugiado, lo que es una equivalencia con la nada, porque son los derechos de los que no tienen derecho, por ejemplo el refugiado de vuelta, o los derechos humanos son los derechos cívicos, lo que es inherente al hecho de ya pertenecer a un Estado constitucional, lo cual es una tautología. Son los derechos de aquellos que ya tienen derechos. Entonces tenemos o una construcción vacía de la ciudadanía, derechos de los que no tienen derechos, porque los derechos ciudadanos se basan en los derechos humanos y los derechos humanos pueden tener los refugiados, o es derecho de aquellos que tienen derechos, es una tautología, derechos humanos basados ya en la ciudadanía. Pero Rancière propone un tercer camino, una solución. Hay una tercera interpretación. Los derechos humanos, y acá voy a hacerlo más lento porque quizás sea difícil seguir el ritmo. Los derechos humanos son los derechos de A, aquellos que no tienen los derechos que tienen, y B, que tienen los derechos que no tienen. Los derechos son los derechos de aquellos que no tienen los derechos que ya tienen y que sí tienen los derechos que no tienen. Esto es paradójico. Los derechos humanos no son los derechos de un único sujeto, sino que los derechos humanos se instituyen por una doble negación, donde se disputan términos abiertos que se implican, que se conciernen, que se relacionan. ¿En qué esfera se implementa esto? Bueno, son derechos escritos, pero no son ideales abstractos. Son parte de la configuración de lo dado, una situación de inequidad, una forma de visibilidad de la equidad. Son derechos de aquellos que hacen algo de esa inscripción. Es un trazo de límites entre lo político y la nuda vida. Por ejemplo, las acciones de las mujeres para que se les reconozcan sus derechos. Por medio del disenso, una división de sentido común, disputaban contra un marco legítimo, un marco jurídico, donde la gente se movía dentro de lo que consideraba dado, el voto masculino. En ese momento de demandar un derecho que tenían, pero que no tenían, es decir, que tenían porque son personas, pero que no tenían porque el Estado se lo impedía, se empezaron a mover y a reclamar, ¿no? Reclamaban algo que ya era propio de eso. Por ser humanos tenían derecho al voto. Es decir, demostraban que tenían derecho a los derechos humanos. Pero la Constitución les negaba el ejercicio y el uso y la acción de tales derechos. Entonces, las mujeres que luchaban y reclamaban por el voto femenino, actuaban como sujetos que no tenían derechos que deberían tener, es decir, que por lo tanto ya tenían, y que tenían derechos porque podían demandar, pero ese derecho no se les permitía tener, es decir, tenían derechos que no tenían y no tenían los derechos que sí tenían. Dice Rancière en una cita: el punto era precisamente que mujeres que habían nacido semejantes no eran ciudadanas semejantes. Ellas no podían ni votar o ser elegidas. La razón para esta prescripción era, como siempre, que ellas no podían encajar en la pureza de la vida política. Ellas supuestamente pertenecían a lo privado, a la vida doméstica. Y el bien común de la comunidad tenía que mantenerse aparte de esas actividades, de esos sentimientos e intereses de la vida privada. Por ejemplo, la argumentación de Olympe de Gauss precisamente mostraba que el límite que separaba la vida expuesta a la vida política no podía estar tan claramente delimitado. Existía al menos un punto donde la vida expuesta probaba ser política, donde las mujeres, por ejemplo, eran sentenciadas a muerte, como enemigas de la revolución. Si ellas podían perder su vida a manos de un juicio público basado en razones políticas, significaba que su vida condenada a muerte, era una vida política. De vuelta, tenían los derechos que no tenían y no tenían los derechos que sí tenían. Y acá viene la pregunta: la libertad política que tiene que ver con los derechos cívicos, ¿se opone a la libertad social, que tiene que ver con los derechos humanos? Dice Rancière: el disenso es poner dos mundos en un
único e idéntico mundo. Esta es una forma distinta o digamos contraria como Schmitt entendía el disenso o el conflicto. Para Rancière, el sujeto político es aquel que monta las escenas del disenso. Ser hombre tiene un significado positivo que es la desestimación de cualquier diferencia. La diferencia hombre-ciudadano es la apertura para toda la subjetivación política. El nombre político va a ser siempre algo incierto, va a ser siempre algo abierto, va a ser siempre a prueba, nunca definido, siempre en oposición, antinómico, paradójico. El sujeto político es la verificación del caso porque pone a prueba el nombre político y porque junta en el mundo los derechos válidos y los derechos inválidos, los sujetos que tienen derecho y los sujetos que no tienen derecho. El nombre genérico, dice Rancière, de este sujeto político es el demos. La democracia, por lo tanto, es el poder de aquellos que no tienen ninguna calificación para ejercer el poder. Mientras que Schmitt defiende una democracia representativa, Rancière defiende una democracia participativa. Dice Rancière que la democracia es de los que no tienen ninguna calificación específica para mandar. Es el poder de aquellos que no tienen ninguna calificación específica para mandar, excepto el hecho de no tener ninguna calificación. El demos tiene que ser identificado con la totalidad conformada por aquellos que no tienen ninguna calificación. No pueden ser calificados, son incalificables, porque calificarlos sería definirlos, establecerle un marco de derechos. Pero si yo le establezco un marco de derechos, le impido tener otros derechos. Les hago ser sujetos de derechos que tienen derechos que no tienen y no tienen derechos que sí deberían tener. Por lo tanto, esta calificación incalificable o esta incalificación calificada del demos, del pueblo, no significa pobreza, significa que hay una parte vacía que tiene que ser siempre llenada. Volviendo a Agamben, dice Rancière, mantiene él una ilusión de la soberanía del contenido real. Así los sujetos políticos son sujetos excedentes. La comunidad se cuenta como o la suma de sus partes, los grupos y sus calificaciones, mediante el método policial, o es el suplemento de la suma. Aquellos que no tienen parte, aquellos que están separados, aquellos que no tienen funciones, aquellos que no tienen calificaciones. Ahí está la política. Cita de Rancière. En el tercer libro de las leyes, Platón lista todas las calificaciones que son o dicen ser fuentes de legítima autoridad. Tales son los poderes de los amos sobre los esclavos, los viejos sobre los jóvenes, los letrados sobre los ignorantes. Pero al final de la lista hay una anomalía, un calificativo para el poder que él irónicamente llama, o sea Platón, llama la elección de Dios, queriendo decir por mera oportunidad, el poder ganado por sorteo a nombre de la democracia. Este es el poder de aquellos que no tienen ninguna calificación específica para mandar, exceptuando el hecho de carecer de cualquier calificación. Como interpreto la demostración del poder político tal cual, tiene que ser identificada con la totalidad realizada por aquellos que no están capacitados. A esto lo llamo el recuento de lo incontable o la parte de aquellos que no tienen parte. Esto no significa la población de los pobres, significa que hay una parte suplementaria, una parte vacía que separa a la comunidad política de la suma de las partes de la población. Y así llegamos a la conclusión de Rancière: derechos humanos como derechos del demos. Dice Rancière, los derechos humanos son los derechos del demos, de la población, entendida como su nombre más genérico, como sujetos políticos que representan la paradoja de una calificación que no tiene calificación. No hay ningún humano en los derechos humanos porque no hay necesidad del humano. La fuerza de los derechos yace en este vaivén, es decir, la sustancia de los derechos está en esta paradoja, la primera inscripción del derecho y la etapa del disenso. La fuente de los derechos humanos es el disenso, saber que tengo derechos que no son reconocidos y que ejerzo como derecho algo que no es mi derecho. De ahí que los refugiados o las minorías puedan usarlo, son sus derechos en la medida que pueden hacer algo con ellos, construir un disenso contra la negación de sus derechos. Si se piensa que los derechos les pertenecen a un sujeto definitivo, eso queda totalmente clausurado a todo otro sujeto. Solamente pueden tener derechos los ciudadanos. Se genera un proceso de politización y despolitización constante, mientras que Schmitt entiende que el proceso de despolitización anula a los derechos ciudadanos. Rancière entiende que es necesario este vaivén de politización y despolitización, y eso se lo conoce, tiene un nombre:
Para no estar diciendo todo el tiempo proceso de despolitización, proceso de politización, tenemos un nombre, que es el consenso, que no genera acuerdo o negociación, sino que genera una expulsión de lo excedente, cerrando disensos y tapando intervalos y rellenando brechas con la apariencia entre el derecho y el hecho. El objetivo de la práctica del consenso es generar por un momento histórico circunstancial una identidad entre el derecho y el hecho, una ley idéntica entre la vida natural y la vida social. El consenso es algo circunstancial, es la reducción de la democracia a una forma de vida en la sociedad. Esos derechos en ese momento van a quedar totalmente vacíos porque ya no hay disenso, ya no tienen medio de verificación, ya no tienen oposición. Por ello se los saca fuera y se los pone a los que no tienen derechos. Los derechos de los seres nudos, de los seres vacíos, de los seres nulos que están sujetos a la represión inhumana, se convierten en derechos que no pueden ejercerse. Cita final de Rancière. La expresión justicia infinita, que fue rechazada por el gobierno de los Estados Unidos unos días después de haberla puesto en marcha como un término inapropiado, pero yo pienso que es un término muy apropiado. Una justicia infinita no es solo una que rechaza los principios de una ley internacional prohibiendo la interferencia en los asuntos internos de otro Estado. Es la justicia que borra toda distinción que era usada para definir el campo de la justicia en general, la distinción entre ley y hecho, castigo legal y reprimenda privada, justicia política y guerra. Todas estas distinciones eran reducidos a ser un mero conflicto ético entre el bien y el mal, y la ética está presente en nuestras agendas. Fin cita.